Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con las enseñanzas del amado Buda, que habla en este libro en primera persona, y voy a tratar de ir intercalando la explicación que él va dando a través de las enseñanzas que hace 2500 años, una vez de encontrar la iluminación, haber pasado por la experiencia de entender y ver el nirvana, él ha decidido volver a la vida terrenal para que en el momento que él estaba encarnado, hace 2500 años, pudiera dar estas enseñanzas, que hoy vamos a tratar de explicar lo que fue en ese momento su vida, en ese transcurso terrenal que él tuvo. Acá el tema es que va a hablar de la expansión de la enseñanza. Y dice Gautama: desafortunadamente, en el plano astral invisible que rodeaba la Tierra en ese momento, especialmente en esa parte del mundo, o sea, en la India, había ciertos momentums y creaciones discordantes reunidas, cierta fuerza que no permitía que la luz que habíamos traído a la India se expandiera por el resto del mundo. Lo que él quiere explicar aquí es que en ese momento las fuerzas negativas eran tan fuertes que no había manera de expandirla ni siquiera en la propia India. Finalmente, cuando mi propio plan divino, dice el Buda, se cumplió y el tiempo para esa vida terrenal llegó a su término, le pedí a la gran ley cósmica que me permitiera regresar a la atmósfera de la Tierra al menos una vez al año, en lo que ahora se conoce como el Festival de Wesak, con el fin de expandir la iluminación, el entusiasmo, así como fortalecer física y espiritualmente a aquellos que sirven en mi causa, incluso en la actualidad. Lo que él quiere decir en este párrafo es: una vez al año, en el mes de junio, luna llena, los estudiantes de la luz nos reunimos para festejar la llegada directamente de la radiación del Buda hacia todos los que lo invocamos. Él, a través de esa radiación, nos ayuda a sostener más paz, a tener más entendimiento, a ir evolucionando año a año. Él está deseoso de que nosotros podamos prolongar nuestra paz, porque los seres humanos podemos tener momentos de paz, pero no una paz autosostenida las 24 horas. Realmente él sabe que si no podemos lograr un sostenimiento de esa paz, no podemos avanzar lo que él sabe que pudiéramos avanzar si lográramos a través de su ayuda sostener esa paz. Entonces dice: me alegra decir que una princesa muy encantadora y humilde, conocida hoy como la maestra ascendida Kuan Yin, la diosa de la misericordia, llevó la verdad de mis enseñanzas a China. En ese momento, hace 2500 años, Kuan Yin estaba encarnada y utilizó las enseñanzas del Buda para enseñarles en China, que era su país de donde ella había nacido. Y aunque la India renunció a estas enseñanzas, a las del Buda, en ese momento, durante mucho tiempo, China sostuvo la fe. O sea que
La enseñanza del Buda primero comenzó en China, a través de Kuan Yin. Entonces dicen, acepten, dice el Buda, acepten el sentimiento de paz de Gautama. Amados, por favor, intenten recordar y sostener la radiación del sentimiento de paz que les estoy dando y que les daré, por supuesto, a todos los que lean mis palabras. Intenten sostenerlo al menos durante 24 horas, que no es fácil. Si Él está pidiendo, intenten sostener la paz al menos durante 24 horas, no es fácil. Y Él lo que dice es, yo los ayudo, intento ayudar. Recuerden siempre también que los amo, los amo, los amo. Si buscan la paz y el consuelo del puro amor divino y no lo encuentran en los seres humanos, puedo ofrecerles humildemente el sentimiento, la sustancia y la energía de paz, que es mi regalo divino para el ser humano. Recuerden que soy un amigo eterno para ustedes y que espero con alegría su entrada consciente en nuestro reino por medio de la victoria de la ascensión. Mis amados, si solo supieran cuán importante es atraer y sostener los sentimientos de verdadera paz, es mucho más importante que la obtención y el uso del dinero, algo a lo que la conciencia externa le otorga suprema importancia. El ser humano le da, endiosa al dinero y le da todo el poder, que no está mal, o sea, no es algo que, pero en primer lugar, para poder incluso disfrutar el dinero, hay que tener paz. Entonces dice, es más importante que cualquier cosa que la conciencia externa considere valiosa, porque en la verdadera paz, las corrientes curativas fluyen libremente. Y nos fluyen. Las corrientes curativas fluyen en la verdadera paz. O sea que si nosotros nos mantenemos en paz y en armonía, automáticamente nos curamos. Pueden entender claramente lo que han hecho y aquello que los seres divinos desean que ustedes hagan. Es la verdadera paz. El santo ser crístico tiene la oportunidad de dirigir la conciencia externa. Si uno se manifiesta en paz, también podemos manifestar el poder del Cristo y el Cristo llegar a nuestra conciencia. Recordemos que la conciencia es lo que el cerebro o la mente tiene tapado, que ni nosotros sabemos lo que tenemos. Entonces, a través de la paz, podemos manifestar el poder del Cristo y el Cristo llegar a la conciencia. Y la conciencia que está tapada podría ser dirigida en forma positiva en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Porque muchas de las cosas que hacemos y que nos pasan es en forma inconsciente, no es en forma consciente. Y ahí es donde quiere profundizar. Esto es muy profundo. 7 hombres o 7 mujeres o un grupo de 7 personas que cooperen armoniosamente son suficientes para crear y sostener un templo donde la curación de cualquier corriente de vida es lo que somos nosotros, se manifieste sin ninguno de los 7 pronuncie una sola palabra. O sea que sin siquiera decretar, ni pedir, ni hacer, si uno logra juntar 7 personas que sostengan la paz, automáticamente la curación se manifiesta como mágico.
como verdadero, como milagro. Esa paz de la que hablo no es una paz superficial, porque nosotros solemos tener paz, pero es una paz externa, es una paz de confort. Pero quizás por dentro, como la mente no está bien equilibrada, vamos a ser realistas, esa paz no es de la que habla el Buda, no es de la que hablaba Jesús. Es una paz interior de la cual hay que profundizar mucho hacia adentro, hacer mucha meditación y mucha purificación para lograr darnos cuenta lo que realmente nos están tratando de decir. Es un nivel alto de conciencia, de energía, pero a través de todo esto se puede llegar. Y Él nos da su ayuda. Entonces dice, es la paz que alcanzan cuando han encontrado a su ser real, o sea, a la divina presencia. La paz que logran cuando saben que la voluntad de Dios es buena para ustedes y para todos. La paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a aquello que les es más querido en favor de que se haga la voluntad de Dios. En realidad, cuando uno suelta y entrega, le entregás cualquier situación a la divina presencia y lo suelta sin estar preocupados, sin estar agobiados por ese sostenimiento de pensamientos y creaciones que nosotros mismos nos hacemos por darle poder a lo externo, y entregáramos todo a la presencia, al Buda, esa es la paz que podríamos ir teniendo para que lo que entregamos después nos vuelva purificado y en perfección. Y ahora habla de la renuncia. La renuncia trae su propia recompensa. Y uno dice, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A mis bienes? Ya es como que la misma mente ya te dice, no, yo no tengo por qué renunciar a nada. Y eso es un error de creer que la renuncia es renunciar a algo. Y ahora voy a explicar por qué. Por experiencia personal, dice el Buda, puedo decirles que al renunciar al nombre y al trono de mi padre físico, así como a mi encantadora esposa y a mi pequeño hijo, realmente los encontré. Tiempo después, mi esposa y mi hijo se convirtieron en dos de mis discípulos más sinceros y leales, ayudando a difundir la palabra. O sea, él en búsqueda de la verdad dejó todo. Trono, padre, esposa, hijo. Pero luego, una vez que llegó a donde realmente necesitaba ver y vivir, volvió y encontró a sus dos más fieles servidores, que eran su esposa y su hijo. Y acá dice, la renuncia no es pobreza. Ahora, como muchas otras, la enseñanza de la renuncia ha sido distorsionada en el sentido de lo que uno debe hacer un voto de pobreza absoluta. Esa no es la voluntad de Dios. No es ser pobre. Mi enseñanza es la de aprender el desapego personal de las personas, lugares, condiciones y cosas, no dándoles poder para herir o angustiar a nada externo. Porque cuando uno está muy preocupado por algo, en definitiva lo que hacemos es no ayudar a lo externo que nos preocupa. Sea un trabajo, sea un familiar, sea cualquier situación, esa exagerada preocupación lleva a que uno se ate y atar. Entonces,
al no soltarlo, es como que no se logra el objetivo que es lo que está hablando aquí. Sin embargo, esto no significa que uno carezca de sentimiento de amor divino que bendice a todos, ni que uno deba vivir deliberadamente en una pobreza absurda, experimentando la falta de algo bueno que, de tenerlo, le permitiría cumplir su plan divino de manera mucho más fácil, rápida y perfecta. Ahora voy a ir a hablar un poquito de la ley del círculo, que en realidad es un principio. Un principio universal que, bueno, lo vimos en una clase, pero él acá lo va a, digamos, hablar como de otra manera. Dice, oh, cuán maravillosa es la ley del círculo. La energía pasa a través de la llama secreta, de la que les hablé, y sale llevando consigo las cualidades de sus diversos cuerpos. Ahora, después de siglos, por medio del tirón magnético de sus cuerpos mentales superiores, esa energía es atraída de regreso al hogar, no para azotarlos ni para castigarlos, y mucho menos para desanimarlos, sino porque puede ser liberada a través de las puertas de sus propios corazones. Esa energía vino a través de sus corazones. Permitan ahora que a través de sus corazones regrese al gran eterno. Y se lo voy a traducir porque esto no es nada fácil. Nosotros tenemos una ida y un regreso. Nosotros salimos del gran sol central. Somos una chispa de ese gran sol central. Vinimos a la Tierra para experimentar la forma física, para experimentar cómo es la materia. A partir de ahí, en diferentes evoluciones, comenzamos desde el centro, pasando por las diferentes escuelas de aprendizaje, de las cuales fuimos envolviendo a nuestra presencia a medida que íbamos aprendiendo una virtud. Puede ser una virtud del rayo azul, del rayo rosa. Acuérdense que hay 49 virtudes y fuimos a través de las encarnaciones aprendiendo en una vida física, que no es fácil, cada una de las virtudes. Dentro de esas experiencias fuimos llenando nuestros círculos. Una vez que logremos experimentar en la vida física esos aprendizajes y completemos estos círculos con las 49 virtudes, el proceso va a ser inverso. Vamos a estar viviendo en conciencia proyectada, que es lo que vivió esos 7 años el Buda, cuando estemos obviamente preparados, y de allí comenzar desde el rayo violeta, oro rubí, rayo verde, rayo blanco, rayo rosa, dorado y terminamos en el azul. Pero ya no en una vida, digamos, en una experiencia física, sino en conciencia proyectada, viendo nuestras experiencias en un periodo X que no sabemos.
Esa es el regreso al Padre. No sé si han escuchado muchos cuando regrese al Padre. Regresar al Padre es haber ido en conciencia proyectada. En este caso el Buda lo hizo a través de una meditación en búsqueda de la verdad. Cada uno tendrá que vivir la experiencia de una manera diferente, porque no todos somos como Buda. Cada uno de nosotros y cada maestro ascendido que regresó al Padre tendrá esa experiencia. Pero siempre es desde el centro hacia afuera y desde afuera hacia el centro. Eso sería, en síntesis, lo que aquí quiso expresar como es la ley del círculo, de la cual nosotros cuando la explicamos dijimos que en la ley del círculo en algún momento estamos arriba y luego bajamos. Para evitar en la vida física estar muy arriba y luego indefectiblemente tenemos que bajar, tratemos de estar en un intermedio. Y ese es el camino del medio que más adelante vamos a tratar y a ver con este libro y con la explicación de las que yo le pueda tratar de sintetizar, cómo es ir por el camino del medio, o sea, en una forma equilibrada mentalmente, físicamente y con todos los sentidos lo más equilibrado posible hasta volver al Padre. Porque si ya estamos viendo este tema es porque realmente ya estamos en condiciones para el regreso. Mientras tanto, en la vida física, lo más equilibrado posible y lo más felices posibles. Entonces, ahora habla de la redención por medio de la llama violeta, que también voy a tener que dar una explicación. Entonces dice, cada uno de ustedes se presentó ante el Señor del mundo y dijo: santificaré el círculo de mi vida a través del amor. Permítanme referirme por un momento a la hermosa llama violeta consumidora. En Oriente la hemos llamado la llama de la compasión y de la misericordia. Es de gran ayuda en esta redención de energía. Me pregunto, si se les ha hablado sobre la actitud que debe adoptar el alma antes de que la llama se ponga en actividad. Es una llama por medio de la cual pueden purificar sus propias creaciones imperfectas, cuando la emplean de manera alegre y vigorosa. Pero primero pongan en orden su propia casa, perdonen y equilibren sus energías antes de usarla. Mi hijo ha dicho, mi hijo, cuando él dice mi hijo está hablando de Jesús, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tanto Saint Germain como en todas las religiones hablan del perdón. Y uno a veces dentro del cerebro, de la mente, dice, sí, pero mira lo que me hizo, porque lo tengo que perdonar. No, que la pague. Y de eso, de pagar, no debemos encargarnos nosotros. Nosotros tenemos que saber que cada uno paga. Es una ley. Lo que a nosotros, aunque sea verlo por conveniencia, nos conviene perdonar. ¿Por qué? Porque nos hace bien a nosotros. Y está bien que invoquemos la llama violeta. En el caso de que nosotros tratemos de perdonar absolutamente todo lo que nos hirieron, todo lo que nos hicieron, todas las lágrimas que nos hayan hecho llorar,
no importa. El sufrimiento que nos hayan hecho ciertas personas no nos tiene que importar en el sentido de que lo pague a través de nuestro no perdón. No, ya no es tema nuestro. El tema nuestro es: yo perdono porque eso me produce alivio, me produce salud, me produce bienestar, me produce liberación. Liberarme de esa angustia, de esas heridas, de ese dolor que en algún momento quedó en mi inconsciente. Entonces, para liberar el inconsciente, tenemos que perdonar. Eso es lo que tanto se nos está pidiendo, porque si nosotros invocamos la llama violeta, que está muy bien, pero después seguimos sintiendo que nos venga en algún momento, o cuando nos revisamos ese sentimiento de molestia por alguna cosa que recordemos, ahí es cuando tenemos que darnos cuenta que hay que seguir trabajando sobre el perdón. ¿Para qué? Para nosotros. Para sentir alivio, para estar más saludables y para sentir que esa mochila, que ese dolor, que ese sufrimiento que alguna vez nos causaron, empieza a desaparecer. ¿Tengo tiempo? Sí, 27 minutos. Bueno, un poquito más. Numerosos grupos se han reunido y han pedido liberación por medio del poder del fuego violeta. Pero ¿cuántos de sus miembros han entrado primero en la cámara secreta del corazón y han perdonado a toda vida? A toda vida. No importa. Allí radica la eficacia en el uso de la llama violeta. Ahí es cuando realmente la llama violeta actúa hasta en una hora. En una hora podemos quedar totalmente liberados si realmente cuando se nos aparece alguna situación que nos ha producido ese dolor, esa cicatriz que nos ha dejado, hay que irla limpiando, hay que irla perdonando. Y ahí es cuando la llama violeta directamente nos limpia, nos libera. Y ahí empezamos a sentir ese alivio, ahora sí puedo estar más alegre, ahora sí puedo estar... Y nos vamos así aliviando. Amados hijos dulces y sinceros, flores del reino de Dios, dice Buda, se hará con ustedes lo mismo que ustedes hacen con los demás. Como ustedes verán, mis preciosos corazones, la ley es muy impersonal y sin embargo muy práctica. Aquello que deseen deben dárselo primero a los demás, por propia voluntad, y entonces lo recibirán. ¿Ustedes desean intensamente conocer la libertad? Al igual que aquellos preciosos corazones que sufren físicamente o están mentalmente confundidos, si tan solo pudieran perdonar la vida por medio de la llama, podrían ser libres en menos de una hora. Entonces, si nosotros damos el perdón, automáticamente recibimos el efecto instantáneo de la llama violeta, que es la llama perdonadora. Muchas gracias.